Hablar de Europa, hablar de los fundamentos de Europa, cuándo y cómo nació Europa y también de dónde viene esa idea de Europa, pues en estos meses está siendo un lugar común, puesto que estamos también ante unas próximas elecciones a las instituciones europeas, la campaña electoral enseguida empezará. Sin embargo, poco conocemos de cuáles son esos fundamentos, de dónde venimos, de una manera además muchísimo más clara, creo. En los siguientes minutos nos lo va a explicar el catedrático de Derecho Romano, el profesor Federico Fernández de Buján. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar en la casa de la Radio UNED, que es la casa de todos los universitarios, docentes y discentes de esta universidad, y no solo, sino que tenemos siempre la pretensión de llegar mucho más allá de lo que son nuestros estudiantes universitarios. Desde luego, y dicho esto, y además precisamente con ese afán de conocimiento y de divulgación de nuestra realidad de hoy, de esa Europa que tanto nombramos, pero que muchas veces no sabemos de dónde venimos, podríamos empezar por ahí. Esta civilización occidental de la que también se habla, ¿cuáles son sus pilares? Pilares es una palabra preciosa. Lo pilar es aquello que sustenta, aquello que sostiene. Pues se suele decir, y es un lugar común, hasta tal punto es común que se desvincula ya de su paternidad, de quien lo ha dicho primero, que los tres grandes pilares que sustentan y que soportan la civilización occidental son la filosofía griega, el pensamiento judeocristiano y el derecho romano. Y hay muchísimos testimonios de filósofos, literatos, políticos, teólogos, juristas, en suma, intelectuales que lo han afirmado desde distintas sensibilidades. No es necesario tener una ideología determinada para reconocer. La palabra reconocer significa no otorgar, sino constatar el valor de determinadas realidades, para reconocer esta triple cimiento, triple fundamento. Se dice que la primera persona que lo enuncia, y además de una manera muy elocuente y hasta brillante, diría, es un poeta que también es filósofo francés que se llama Paul Valéry, al cual se le pregunta, algunos dicen que se le pregunta, ¿qué es Europa? Y dice, Atenas, Jerusalén, Roma, lo cual es señalar a tres ciudades, desde un punto de vista topográfico, que simbolizan tres pilares fundamentales de lo que hoy conocemos con el nombre de civilización europea, que después se traslada más allá de sus fronteras, de nuestro continente europeo, y se convierte en civilización occidental. Dice Atenas, Jerusalén, Roma. Yo, por concretar un poco más, que he escrito algunas páginas sobre el tema, en vez de hablar de tres ciudades, inspirado en él, hablo de tres colinas, que son Atenas, la Acrópolis, por Jerusalén, el Gólgota, y por Roma, el Capitolio. Pues vámonos a Atenas, vámonos a la Acrópolis y vamos a hablar un poco de esta filosofía griega, de este pensamiento griego que nos ha venido dado y que todavía está en nuestros ancestros, pero más de lo que pensamos en nuestro hoy. La filosofía griega, profesor. Gracias a 2 siglos y medio de Atenas, se han conformado, configurado las categorías filosóficas que todavía hoy manejamos. Ortega, nuestro gran filósofo, tiene una frase que yo repito en algunas ocasiones en intervenciones para subrayar una idea o, de alguna manera, resaltar un pensamiento. Ortega dice, a veces para ser entendido hay que exagerar. Bueno, pues vamos a exagerar con la filosofía, y no exagero yo, sino que han exagerado otros filósofos. Se dice, la filosofía es Aristóteles y todo lo demás notas a pie de página. Es una exageración, evidentemente. ¿Por qué se pone la figura de Aristóteles como un poco el epicentro, el centro de todo el pensamiento filosófico? Aristóteles es discípulo de Platón. Platón es discípulo de Sócrates. De Sócrates conocemos muy poco, porque alguien dijo, Sócrates no ha escrito nada, y yo siempre digo,
de Sócrates no nos ha llegado nada. No sabemos si ha escrito o no. Lo cierto es que no nos ha llegado. Entonces, todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por su discípulo Platón, que nos habla mucho de Sócrates y habla con gran veneración de su maestro. Y el discípulo de Platón es Aristóteles, lo cual significa de que Aristóteles recoge la sabiduría de Platón, que es su maestro, y la de Sócrates, que había recogido Platón como maestro suyo. Y por eso decía Ortega, a veces hay que exagerar, y es una exageración decir de que todo es Aristóteles y lo demás notas a pie de página, que sería añadidos, comentarios, glosas, pero lo que sí que se puede decir es que en la historia de la filosofía hay que partir de categorías aristotélicas, que son categorías platónicas y a su vez que son categorías socráticas. ¿Por qué? Porque la filosofía, que es el tronco de donde derivan las demás ciencias o parcelas del saber, porque la palabra filosofía significa amar la sabiduría, sofos y filo, filosofía, el amar la sabiduría. Entonces, ¿la filosofía qué es? Es no una parcela del saber, sino es el saber íntegro, en su totalidad, y que estudia las causas últimas de las cosas. Entonces, la filosofía nos enseña a razonar, a pensar, a discurrir, y todos esos razonamientos, todos esos pensares y todas esas formas de engarzar una idea con otra, hasta las propias abstracciones. Es decir, no ha habido abstracciones como elevaciones de la realidad concreta hasta el pensamiento griego. Y hoy las abstracciones las tenemos presentísimas. Las tenemos presentísimas, sin embargo, estoy segura que muchos de nuestros conciudadanos no conocen que este pensamiento aristotélico que viene de Platón, que viene de Sócrates y quizá también alrededor de otros grandísimos filósofos que hacían pensar, hacían ciencia, hacían todo, porque eran hombres completos, podemos decir, está dentro del pensamiento actual de la civilización occidental. Es difícil quizá pensar que con todo este paréntesis de tiempo nosotros sí seamos herederos. Absolutamente herederos. Herederos, además, a través de reformulaciones que se han hecho a lo largo de distintas etapas y distintas épocas de la historia. La primera reformulación que se hace del pensamiento griego lo hace la escolástica cristiana. Es decir, si hoy pronunciamos la palabra virtud, que es una categoría filosófica, pensaríamos que es una elaboración cristiana o una elaboración que está circunscrita al ámbito religioso. La virtud, como tal, y tal como la conocemos hoy, es griega. El concepto de virtud es griego. Y es griego el concepto de virtudes cardinales. ¿Por qué se les llama cardinales a las virtudes cardinales? Porque son las más importantes. Igual que los puntos cardinales sirven para orientar al hombre en el ámbito topográfico, con una brújula nos señala el norte y por lo tanto nos orientamos, las virtudes cardinales para los griegos, no para el pensamiento cristiano, que va a aportar otras cosas. Para los griegos situaban al hombre en el sendero de la vida y le decían qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que no tenía que hacer. La prudencia, justicia, fortaleza, templanza. La prudencia es la virtud que conduce a las otras tres. Hay muchas representaciones. Si usted va al Prado, y cuando digo el Prado digo una de las pinacotecas más importantes del mundo, pero a cualquier otro museo de una cierta importancia en sus fondos, pues verá representaciones alegóricas de las 4 virtudes cardinales, en donde es un carro que está gobernado por un auriga que tiene las riendas de 3 corceles, de 3 caballos, y el auriga es la prudencia, eso es griego todo, y los 3 caballos son la fortaleza, la justicia y la templanza. Entonces, cuando uno aplica, ya que estamos también en un ámbito jurídico, cuando uno aplica la prudencia al ius, ¿qué expresión compuesta surge? Jurisprudencia. La prudencia aplicada al jus, la prudencia aplicada al derecho, la jurisprudencia. Todas esas categorías son griegas. ¿Por quién han sido reformuladas? Por la escolástica cristiana. ¿Y quién, concretamente, 2 personajes importantísimos en la historia de la filosofía, al margen de su condición de pertenecientes al credo cristiano? A Platón lo reformula San Agustín, quitemos el San y digamos Agustín de Apona, lo reformula, lo porta a la Edad Media y desde la Edad Media a la modernidad. Y a Aristóteles lo reformula Tomás de Aquino, 2 grandes de la historia de la filosofía. Aquí entraría quizá este pensamiento judeocristiano, porque de alguna manera también hablábamos de virtudes cardinales, quizá lo hemos aprendido, algunos, y lo hemos aprendido a través de la enseñanza, en este caso, de la religión cristiana. Hoy quizá nos venga
del campo de la filosofía, pero ha habido un transmisor. Sin duda ninguna, por evitar que no por nada, sino hablar de religión, sino de pensamiento, de mensaje, del pensamiento judeocristiano, para aquellos que no lo practiquen la religión cristiana, practiquen otra religión o no practiquen ninguna. Pensamiento, el pensamiento judeocristiano. Nuestras categorías filosóficas son griegas, en cambio nuestras categorías éticas, nuestras categorías morales, se dice que la moral regula el comportamiento del individuo, la ética regula el comportamiento social, más bien, aunque hay mucho debate sobre qué es moral, qué es ética, pero parece un poco que queda más restringida la moral al ámbito más personal, más particular, más subjetivo, y la ética es una palabra que parece, aunque hay mucho debate sobre la cuestión. Entonces, nuestros comportamientos morales, o nuestros juicios, mejor, porque el comportamiento no es moral o inmoral, es el juicio sobre el comportamiento. Nuestros juicios morales vienen muy condicionados por el pensamiento judeo-cristiano. No se puede entender el cristianismo sin el judaísmo. Cristo es un judío, evidentemente nace en el pueblo elegido. Los que creemos en él creemos que es Dios, los que no creen en él es un personaje histórico absolutamente irrefutable. Hoy no se discute sobre la historicidad de Cristo y que ha determinado, en alguna manera, en gran medida, el futuro de la humanidad, al punto de que su nacimiento, y aún hoy, evidentemente, se sigue dividiendo el mundo en cuanto a la edad, en antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, cuando decimos justo, injusto, cuando decimos honesto, deshonesto, cuando decimos bondad o maldad, estamos haciendo inevitablemente referencia a categorías judeocristianas. No hay manera de desvincularse de ellas, porque nuestra moral está pegada al pensamiento cristiano. Y si damos otro paso más, y quizá en el mundo de lo concreto, aunque eso me lo dirá el profesor Federico Fernández de Buján, entramos en el derecho romano, que, bueno, además es su materia, aunque su materia sean todas. El derecho romano nos ha aportado mucho, está claro que también, por ejemplo, a nuestro país, de una manera muy concreta, porque lo podemos concretar en 1000 ejemplos, pero a esta idea de civilización occidental, ¿qué ha aportado el derecho romano? Roma aporta la creación del derecho en sí mismo considerado. El derecho es una creación de Roma. Yo entiendo que antes de Roma existe una prehistoria del derecho. La historia del derecho comienza con Roma. Vamos a poner un ejemplo. En relación con la justicia. La justicia es una virtud que he dicho poco antes, que es una virtud cardinal, forma parte de las virtudes cardinales. ¿Cómo la definieron los griegos desde un punto de vista filosófico? Dijeron, justicia es dar a cada uno lo suyo. Perfecta definición, no se puede decir más en menos palabras. Dar a cada uno lo suyo. El gran problema es que es una definición teórica y es una definición que para aplicarla a la vida práctica presenta indudables complejidades, porque ¿qué es lo suyo? Porque cuando dos personas entran en colisión, conflicto, litigio, acerca de una situación en la cual están relacionados los dos, uno puede entender que lo suyo, en el sentido de la confrontación con el otro, es esto, y el otro, incluso de buena fe, no estamos hablando de que uno actúe de mala fe, sino que los dos de buena fe puede una relación de arrendamiento en donde hay un inquilino y un propietario de una casa y se plantea un problema en el curso del arrendamiento. Entonces, el inquilino de buena fe puede pensar que lo suyo y lo justo es determinada solución y el arrendador puede pensar lo contrario. Entonces, ¿qué ha aportado Roma? Roma ha juridificado aquello que toca. Todo lo que toca, como Midas, el rey, todo lo que tocaba lo convertía en oro, Roma todo lo que toca lo convierte en derecho. Entonces, ¿qué hace con la definición de justicia que la toma de Grecia? Porque los juristas romanos son tributarios de muchos conceptos filosóficos griegos. Grecia había dicho, justicia, dar a cada uno lo suyo. ¿Qué aporta Roma? Un jurista romano dice, justicia es dar a cada uno su derecho. Ya no dice lo suyo, que es una cosa inconcreta, porque ¿qué es lo suyo? Si dice el jurista dar a cada uno su derecho, ha juridificado el concepto de justicia. ¿Y cuál es su derecho? Pues su derecho será aquel que el derecho, en el sentido de conjunto normativo, le reconozca. Y entonces, si hay una ley de arrendamientos urbanos que establece las obligaciones del arrendador y del arrendatario, y hay un conflicto en esa relación contractual, ya no es
qué es lo que piensas tú que es justo y qué es lo que pienso yo que es justo. No, vamos a coger el supuesto objeto de controversia, a subsumirlo en la ley, decidirá la ley qué es el derecho de cada uno. Se podría decir entonces, o también es exagerar, que el concepto de derecho nos viene dado de Roma. Absolutamente. Absolutamente. Roma dice, conviene que aquel que vaya a dedicarse al derecho sepa de dónde procede la voz ius, porque Roma determinaba el derecho con la voz ius, y dice, deriva de justicia, y dice, por eso los juristas somos sacerdotes que rendimos culto a la justicia y tratamos de hacer buenos a los hombres. Y la definición que dan de derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Eso en el ámbito privado. Por decir un par de palabras en el ámbito público, la organización política, todas las naciones del continente europeo y después por remisión del mundo occidental, pero en principio las naciones del continente europeo son provincias romanas. Es decir, cogemos Hispania, Lusitania, Portugal, Galia, Francia, Italia, Grecia, Britania, Dacia. Es decir, son provincias, es decir, la demarcación, la organización del poder político, el derecho administrativo, que encuentra su origen en Roma, las facultades de la administración frente al administrado, actos administrativos, concesiones, regulación jurídica de aguas, montes, ríos, playas, etcétera, minas, servicios públicos, policía, sanidad, etcétera, las estructuras político-constitucionales, la consolidación de la democracia en la República Romana que viene y es tomada originariamente de la democracia ateniense, que es una idea griega. El derecho público es tributario del derecho romano y el derecho privado es tributario del derecho romano. Y en el poco tiempo que nos queda, ¿y la realidad actual? Ya hemos visto los tres pilares que son además muy sólidos, pero esta Europa que hoy conocemos ya casi como unidad política en gran parte, ¿de dónde nos viene? Como usted dice, que casi se ha convertido en una realidad unificada políticamente, casi, ya quisiéramos y estamos anhelando muchos ciudadanos de los distintos estados integrantes hoy de la Unión Europea que se consolide de una vez. ¿Cuál es el origen? Segunda Guerra Mundial. Europa en muy pocos años, 14-18 primera, 40-45 Segunda Guerra Mundial, había sido su territorio campo de batalla. Las naciones que han terminado la Segunda Guerra Mundial aspiran a que nunca jamás vuelva a haber una guerra en el continente europeo fracticida, de alguna manera, porque Europa también es una realidad de naciones fraternas y por lo tanto sustraen el carbón y el acero, que son elementos indispensables para la construcción de armamento bélico, al control o al monopolio o al predominio de alguna de las naciones. Así surge la Comunidad Económica Europea. Primero como comunidad económica del carbón y el acero, después como mercado común con el Tratado de Roma, después como Comunidad Económica Europea, cuando nos incorporamos de la Europa de los 12 a la Europa de los 15, se incorpora Portugal, España y Grecia. Y después, fruto de un desarrollo de las instituciones europeas, tanto del Consejo de Europa como del Parlamento Europeo, asumiendo cada vez más competencias, no diré en detrimento, sino para llegar a una realidad unificada por parte de las legislaciones nacionales en una Unión Europea. ¿A qué aspiramos? A que esa Unión Europea no se detenga, fruto de un brote nacionalista integrador, antieuropeo, sino que se consolide como una realidad en donde todos podamos tener un espacio de libertad, que es absolutamente clave, y un espacio de convivencia pacífica entre las naciones que históricamente han conformado Europa. Muchísimas gracias, profesor. Encantadísimo siempre de estar en la radio con ustedes.